Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hoy miércoles vamos a charlar con el licenciado Jorge Garaventa. Él es psicólogo diplomado en prevención y asistencia de las violencias y el día viernes va a dar una conferencia sobre el tema que nos convoca hoy. El tema es la constitución de la subjetividad masculina. En verdad, el viernes la conferencia se llama Interrogantes clínicos y sociales sobre la constitución de la subjetividad masculina. Aquí lo estoy saludando. Vamos a compartir pantalla en unos segundos. Como siempre digo, démosle un tiempito a Instagram para que nos comunique. Es un tema muy interesante. Hola Jorge, qué cambiado estás. Hola, porque Te peinaste todo, te peinaste con la todo. pandemia hemos tenido que atarnos el pelo porque creció demasiado antes de ir a la peluquería. Claro, claro. Te lo peinaste todo para atrás. Bueno, te queda muy bien. Bueno, un Jorge, gustazo estar acá, ¿eh? gracias. Para mí también, obvio. Quiero preguntarte sobre la conferencia, sobre el mensaje principal que van a transmitir en esa conferencia que, vale decir, es el día viernes a las 19 horas, viernes 11 de junio. Sí, es el viernes a las 19, lo organiza una red de asistencia y de formación muy importante que se llama Raíces. Sí, Raíces raíces. lo encuentran en en todas las redes con ese nombre. Bueno, pero lo básico de esto es que eh, yo vengo muy preocupado hace mucho tiempo por la cuestión del incremento de los femicidios, del incremento de la crueldad, de la cuestión de que se están tomando un montón de medidas Sí. que parecen ser adecuadas, pero que pese a eso, los femicidios y la violencia extrema no Aumentan. cede, aumenta y aumenta el incremento, se incrementa la crueldad, hay un incremento de la crueldad, ¿no? Digamos, no, ya no es solamente la violencia, sino la forma en que esa violencia se ejerce. A partir de ahí, tomando no solo cuestiones mías, sino también desarrollos de muchos otros colegas, Sí. este, yo empecé a profundizar en una cuestión que a mí me parece central, que es cómo se constituye en nuestra sociedad la subjetividad masculina, ¿no? Habida cuenta de que la violencia es ejercida fundamentalmente por hombres, ¿no? Por Claro. eso hablamos de violencia machista, donde yo siempre digo, sobre todo para no poner a las personas de mi género en guardia, que cuando hablamos de machismo no estamos hablando de masculinidad, estamos hablando en todo caso podemos hablar de una desviación grosera de la Claro. masculinidad, pero no de la masculinidad. La violencia machista es algo a combatir y lo tienen que combatir hombres y mujeres, ¿no? Pero independientemente, Sí. sí, perdón, No, no no, pensé que me continúa porque te iba a preguntar por los orígenes y cómo llegamos a ese punto. Pero te escucho y después vamos a ese a esa. bárbaro. En principio, bueno, pero justamente a lo que yo iba es donde me parece que es el origen justamente de cómo, cómo se va llegando a esto socialmente, que es lo que nos interesa, ¿no? Sí, Porque yo siempre digo que hay no sé, una desviación, una patología o un padecimiento individual, vos podés hacer el seguimiento, resolverlo, etcétera, pero sí, resolvés esa cuestión, no resolvés la cuestión social. claro. Desde lo social, a mí me parece que una de las cuestiones es que se constituye la subjetividad masculina. Primero se la constituye, se educa a los niños con una cuestión hegemónica y de superioridad, ¿no? Esta cosa de somos mejores, somos más fuertes, aún hoy que hay mucho de deconstrucción, de cualquier manera,
siguen mitos tales como que el hombre es más fuerte, que el hombre es más, es más claro, que es más contundente, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es que ya desde la cuna, desde la crianza, hay como una tendencia social a criar princesitas y machitos, ¿no? Claro, me haces El, acordar pro- a lo que también escuché en algún momento a Rita Segato sí, diciendo que se los cría a los varones para que también le demuestren a los varones toda esa fortaleza, ¿sí? Y si una mujer eh, se atreve a no seguir a ese hombre, bueno, tiene que este masculino mostrarle su fortaleza. Digamos, todo es un mensaje a veces directo y a veces elíptico. sí. Vos sabés que nombrás a una de las pensadoras más claras en este tema, porque Rita Segato ha tenido primero que ha tenido un trabajo que muy pocos se atreven a hacer, que es haber trabajado, haberse metido en las cárceles de Brasil y trabajar con violadores, ¿no? Sí, Eso, eso fue lo que le permitió a ella entender un poco más las raíces de la violencia. Y hay cuestiones básicas. A los hombres, ¿cuáles son las cosas, las bases sobre las que se educa un hombre? Que se tiene que diferenciar de todo lo que es femenino, porque si no es una mariquita. Se tiene que diferenciar de todo lo que es homosexualidad y se tiene que diferenciar de todo lo que es la niñez. Cualquier cosa que se parezca a un niño, ¿sí? Está en mal. contraposición con lo que es ser hombre. Este trípode, que es sobre el cual se desarrolla la forma de ser varón en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, Sí. esto se lleva puesta la ternura. Entonces los hombres no pueden expresar sus sentimientos con claridad, no pueden llorar, no pueden sufrir, ¿no? Y vos decías recién algo que también es fundamental, que también es la forma de ejercicio contra los otros hombres, ¿sí? Es Claro. decir, cuando uno se pone a profundizar en la historia de la humanidad, también aparece esta cuestión de la guerra de hombres contra hombres. Esto no quiere decir que no haya mujeres que no ejerzan violencia, esto no quiere decir, no, estamos Digamos, hablando, ahora estamos analizando a los varones. los varones que además ejercen un estilo de violencia que es hegemónica, que es absolutamente hegemónica y que termina trayendo como resultado esta cuestión de que una discusión termina en el avasallamiento del otro, en el arrasamiento del otro, en la necesidad de que el otro desaparezca. Mira, esto incluso es importante. Nosotros antes considerábamos las perversiones, por ejemplo, Sí, como una forma de, vamos a llamarlo mal llamado, está, te aclaro, mal llamado. Vamos a llamarlo una desviación de la sexualidad, ¿sí? sí. Así veíamos la perversión en otras. Eso hoy ha perdido sentido. Hoy la perversión es el arrasamiento de la subjetividad del otro. Es decir, yo ejerzo violencia contra el otro, contra la otra, y en realidad no me alcanza con el ejercicio de la violencia. Yo tengo que arrasarlo al otro, tengo que arrasar su subjetividad, tengo que convertirlo en la nada, tengo que convertirlo en un... yo disfruto con el sufrimiento del otro. El, si hay un ejemplo clarísimo de esto que estoy diciendo es el asesinato del rugby en la costa, creo que fue en Pinamar, no Sí, recuerdo. sí, El,
antes de comenzar la pandemia, sí, sí, que nos tenía Claro, re... claro. Bueno, eso, ahí tenés una cuestión donde no bastó con atacarlo, no bastó con agredirlo, sino Sí, que necesitaron este, eh, convertirlo en eso que finalmente, desaparecerlo. Sí. exacto, desaparecer. Bueno, esto es el ejercicio de la violencia masculina, lamentablemente, hoy. Ahora, ¿y cuáles serían las recomendaciones para quienes estamos criando a estos niños de hoy? Mira, Niños una de las, y niñas, porque es todo. Mira, es difícil, pero es necesario dar algunas recomendaciones, ¿no? A mí me parece que una, estamos en una etapa donde la deconstrucción de valores que veníamos trayendo como certeros son fundamentales, ¿no? Entonces, en este momento, a mí me parece que poder de alguna manera incentivar el ejercicio y el intercambio de la ternura con hijos e hijas es fundamental. La presencia adulta, sin perder de vista que la crianza tiene tres pilares fundamentales, que es amor, porque sin amor no se puede criar un hijo o una hija, este, Límites. responsabilidad, Ah, responsabilidad, porque en realidad como adultos necesitamos entender que si decidimos traer un hijo al mundo tenemos responsabilidad sobre eso. Y lo claro. otro que vos hablas, que recién decías, está incluido en lo que sería la asimetría. Esta cuestión de que no somos amigos. Hay tenemos una situación de cariño, de lazos, pero en determinado momento hay una asimetría entre el adulto y el niño, porque el adulto es el responsable de la educación. Entonces, en ese sentido, si vos desde ahí incentivás el cariño, si vos ayudás a, a correrte de los roles estereotipados, esta cosa de que los varones tienen que ser así, las nenas tienen que ser así, es decir, permitir que las infancias vayan creciendo con libertad y con límites responsables, obviamente, ¿no? Para Eh, lo cual uno tiene que tener en claro la diferencia entre un límite y el ejercicio de la violencia o el ejercicio de la anulación del otro, ¿no? Pero sí, 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 creo que eso es fundamental. ¿Por qué crees que son entonces más encarnizados o más violentos ahora que están viendo que, digamos, buena parte de la sociedad está entendiendo esto y lo está llevando adelante? Es como una especie de resistencia y por eso la mayor violencia. Hay una especie de resistencia, hay una especie de reacción, también hay más también hay más visibilidad, ¿no? Civilización. Ah, También hay algunas cosas que en algún momento se percibían como propias de monstruos, que hoy estamos viendo que ningún monstruo, que cualquier persona puede llegar a ejercer este tipo de violencia. Las violencias, además, hoy están muy desatadas con esta cuestión de la forma en que está tomando el capitalismo inmediatista, ¿no? Esta cuestión además de que empieza a quedar a la vista que la independencia, el crecimiento, la libertad de las mujeres no es bien vista por el machismo, no es bien vista, no es aceptada. A veces qué sé yo, se lo acepta porque es políticamente correcto, pero la es que intimidad no. lo cierto es que, claro, en la medida que la mujer empezó a decir que no, el, este, el machismo se empezó a desbocar mucho más todavía. Y fíjate cómo se desvió, Vanessa. Este, eh, Vos sos mucho más joven que yo, pero igual recordarás que en otros momentos el macho violento, desahuciado, atacaba y mataba o le pegaba a otro hombre que suponía que podía estar como queriendo apropiarse
porque el machismo lo ve en términos de apropiaciones de la sí. mujer. Hoy eso se corrió absolutamente. Como es la mujer la que está tomando iniciativas, la que se está empoderando, se castiga también ese empoderamiento. No es la única causa, ¿eh? No es la única causa, pero se castiga ese empoderamiento y no se tolera la independencia afectiva, la independencia sexual, la independencia económica, etcétera. Por eso yo siempre digo que una de las cosas que el Estado y la justicia tienen que tener en claro es que cuando un femicida establece en su cabeza la Sí. condena de muerte hacia la mujer, hay que ocuparse de qué se hace con ese femicida que amenaza, porque lo estamos viendo todos los días en los medios. Es decir, a la larga, no es que después se les pasa el enojo, no, no, hay como un incremento y esto avanza y llega un momento en que no les importa. De hecho, Ya no le fíjate que importa. no le importa, fíjate que hay un 20% de suicidios, por ejemplo, Después más de o menos, ¿no? De realizar, suicidios de femicidas, claro. Y es que para mí, en lo personal, yo creo que tiene que ver con la impunidad, con esta cuestión de este, tampoco me vas a meter preso. Pero a lo que voy es, más allá de eso, que al femicida, una vez que entró en esa espiral de la violencia, no lo vamos a frenar, salvo con la cuestión de una contención física. ¿No? Entonces, creo que eso lo tiene que tener en cuenta el Estado, porque de esto se sale únicamente con políticas públicas, ¿eh? Porque como hay que hacer un cambio cultural sí, importante, ¿sí? Los colectivos de mujeres han colaborado y siguen colaborando muchísimo claro, pero es el Estado. pero tiene que ser el Estado porque tiene que haber políticas públicas, financiación, sostén de esas políticas, educación integral en las escuelas y en los jardines. Sí. La educación integral es fundamental. Así que me parece que Yo eso. veo que hay una resistencia en muchas mujeres también, inclusive que le den ESI en las escuelas y en diferentes ámbitos a sus hijas. Voy a decir Es, hijas. Y eh, o no sé si es desconocimiento o miedo, eh, creo sobre todo que es desconocimiento. Y por otra parte pensaba en esos violentos que crecieron en un marco que ahora ya no está. Entonces como que quedaron fuera de foco. No es para justificarlos, pero aprendieron cosas que tienen que desaprender sí o sí, a la fuerza, digamos. Todos los que no llegan a ser violentos así físicamente, pero que quizás con pequeños mensajes también. ¿Me entendés? A lo que sí, voy. sí, sí, totalmente. Y en relación a lo que, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. En relación a lo que decías de que hay muchas mujeres, claro, porque digamos, en esta cultura patriarcal, en esta cultura de educación machista, crecimos todos y todas, no, no es que crecieron los hombres solamente, ¿no? Lo que pasa es que como la violencia se aprende por identificación y por identificación de roles, la mujer terminó como instalada en un rol mucho más pasivo y todo lo que sea el ejercicio este, fue por parte de los hombres. Pero claro que de hecho, Hay una hay, violencia psicológica de muchas mujeres, sí, con las sí, propias mujeres. sí, sí, sí. Igualmente, en este punto, y ya casi terminando, después voy a dejar todos los datos en la publicación de la charla del viernes, pero Sí, mujer decide igual, ponele que tiene hijos, hijas, hijes, y quiere quedarse con ellos en la casa, igualmente debe ejercer sus derechos, ¿sí? Eh, aguárdame un segundito porque están sonando el teléfono y quiero seguir preguntando. sí, sí, sí. Eh, y lo que te decía, que también es válido que la mujer, porque también yo a veces siento que es
llegamos al otro extremo, que está mal que una mujer quiera a la antigua quedarse con su familia y abocarse a los niños y a la casa. Que no lo puede hacer, que es una inútil de alguna forma si decide eso. Porque aún decidiendo eso, puede ejercer todos o debe ejercer todos sus límites dentro del hogar, ¿me entendés? No está Sí. mal si quiere eso, ¿sí? Pero con No, todos sus derechos y libertades. sí, sabes que, mira, en los momentos de cambio, yo siempre me acuerdo de un ministro que por allá hace muchos años decía, en los momentos de cambio hay que visualizarlos de la Sí, misma manera en que uno ve lo que pasa cuando abre una botella de champán. Uno abre una botella de champán y sale toda la espuma, pero en algún momento eso vuelve a su cauce normal, ¿no? claro. Que tiene que ver con una nueva normalidad. El tema de lo que vos planteabas recién, en realidad, cuando hay una libre elección de ese tipo de vida, absolutamente nadie tiene derecho a cuestionarlo. Este, Porque la hay cuestión es, mujeres, yo veo, hay mujeres que quieren y les gusta mucho. Y tienen otras actividades, pero quizás no horas y horas en el trabajo. Obviamente no ganan tanto, pero igual quieren hacerlo. Entonces, a bueno, mí me pero por eso parece bien, pero el nunca se tema, sienten culpables, ¿me entendés? sí, Vane, pero el tema, me parece que el tema pasa por cuando vos tenés una libre elección, insisto, nadie tiene derecho a cuestionarlo. El tema es cuando vos quedás atrapada de ese rol. Este, Claro, pero obvio. que bueno, que será un proceso interno de cada quien. Yo, yo pensé que me iba a decir cuando elige quedarse por ahí con el golpeador, que ahí hay que tener mucho cuidado No, porque el no, efecto del amor no, romántico, viste esta cuestión de que no, te no, no, pego pero no. después vuelvo arrepentido, etcétera, y se No, arma. no, Bueno, yo me refería a los no, me quedó claro, me quedó clarísimo, sí, sí, y estoy de de acuerdo con que moralidad. estoy de acuerdo con que lo que hay que incentivar es la libre elección de cada quien y respetarla, además, y respetarla. Creo que ese es el mensaje que quiero transmitir y con esto cerramos, si te parece, o si querés decir algo más, con gusto. No, no, yo creo que lo único que podría llegar a decir es, primero, estamos en épocas difíciles, es importante estar atento cuando en la convivencia aparece algo del ejercicio de la violencia, pero también es importante no banalizar esas cosas. ¿Qué quiero decir no banalizar esas cosas? Quiero decir, llamar violencia a lo que es violencia, y el resto ponerlo en el lugar que hay que ponerlo. Perfecto. Te mando un beso y la seguimos siempre. Tenemos mil temas. Dale, Chau. abrazo grandote. Gracias. Chau, 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 chau.